Hola, hola, vamos a esperar otros minutitos a ver si se une alguien más, mientras les voy compartiendo pantalla, ¿va? Ok, vamos a empezar. Entonces, tercer tema de la clase de hoy es leyes de Newton. Entonces, son tres leyes de Newton. Vamos a ver la primera. Mm, Entonces, ¿qué es la primera ley de Newton? ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Hola, hola. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, la escuchamos, profe. Entonces, vamos a ver primero la primera ley de Sí, Newton. se escucha. Ok. Esta nos dice que todo cuerpo que está en reposo o que se mueve a una velocidad constante tiende a permanecer en ese estado a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Y eso sí es cierto, ¿verdad? Cuando tenemos, por ejemplo, un objeto, por ejemplo, una mesa, pues esta va a permanecer quieta a menos que llegue una persona y la empuje, ¿verdad? Entonces, va a permanecer así a menos que eh,
este cuerpo, que en este caso estoy poniendo el ejemplo de una mesa, va a permanecer quieta a menos que, que una fuerza externa actúe sobre él. En este caso, el ejemplo de una fuerza externa actuando sobre él sería una persona empujando la mesa. Otro ejemplo sería, por ejemplo, un auto. Si va a una velocidad, va a permanecer a esa misma velocidad a menos que, a menos que ejerzamos otra fuerza en otro sentido, o que presionemos el acelerador, o que entonces va a permanecer igual a menos que exista otra fuerza externa actuando sobre el objeto. ¿Sale? Eso nos dice la primera ley de Newton. Ahora, a esta ley también se le llama ley de resistencia. También se le llama ley de la inercia, perdón, de la inercia. Entonces, ¿qué es la inercia? La inercia es la resistencia natural que presentan los objetos a ser movidos. Los cuerpos que presentan los cuerpos a ser movidos. A mayor masa, mayor inercia. Y sí, ¿verdad? Por ejemplo, para mover la mesa, nos va a costar moverla porque pues tiene una resistencia, tiene un peso, tiene una fuerza, entonces nos va a costar mover la mesa y eso se le llama inercia. Si, por ejemplo, tenemos una caja con un peso más grande y una caja con un peso más chiquito, entonces la caja que nos va a costar más trabajo mover va a ser la que tiene mayor masa. Entonces, si, si la caja pesa más, tiene una mayor masa, entonces nos va a costar más moverla, por eso dice que a mayor masa, mayor inercia, ¿sale? Y inversamente también, ¿no? Lo mismo al revés, si tiene menor masa, entonces va a tener menor inercia, ¿sí? Si el objeto es muy chiquito, entonces va a tener una menor masa y para moverlo nos va a costar menos. Entonces, a menor masa, menor inercia, ¿sí? Sí. Ahora vamos a ver la segunda ley de Newton. Esto es en cuanto a la primera, ¿sale? Vamos a ver la segunda ley de Newton. Voy a ver si hay alguien más que se unió. No. Entonces, ok, vamos a ver la segunda ley de Newton. Ok, ¿qué nos dice? La aceleración la cuerpo, producida a un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a su masa. Inversamente proporcional a su masa. Una forma de representar esta ley de Newton es con esta formulita: aceleración igual a fuerza sobre masa. ¿Sale?
Aquí A es aceleración. Recuerden que esto dijimos que estaba en unidades de metros sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? La masa, M va a representar la masa y va a estar en kilogramos. Y la fuerza, la F, va a significar fuerza y va a estar, sus unidades van a ser newtons. Newtons. ¿Vale? Y los vamos a representar con una N. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice esta segunda ley de Newton? Dice, la aceleración producida a un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza aplicada. O sea que tengo un cuerpo, digamos un objeto, con una cierta masa, que son kilogramos. Un cuerpo con una cierta masa. Le aplico una fuerza, que puede ser empujarlo, y entonces se va a empezar a mover. Eso me va a producir una aceleración. La segunda ley de Newton lo que nos dice es que si le aplico una mayor fuerza, se va a acelerar más rápido. Su aceleración va a ser mayor, ¿vale? Mayor fuerza, mayor aceleración. A eso se refiere con directamente proporcional. Aceleración, ¿vale? Si le aplico mayor fuerza, va a ser mayor aceleración. Y dice que va a ser inversamente proporcional a su masa. Si yo le aplico la misma fuerza F1 a un cuerpo con una masa más chiquita y le aplico la misma fuerza F1 a un cuerpo con una masa mayor, pues la aceleración va a ser menor, ¿sale? Si pesa menos, pues va a ser menor su aceleración. Si pesa más, va a ser mayor su aceleración. A eso se refiere con inversamente proporcional. Entre más pesa el cuerpo, menos menos voy a poder moverlo, menos va a aumentar su aceleración, aunque le aplique la misma fuerza. ¿Sí? Entonces aquí tenemos a mayor fuerza, mayor aceleración. Es a lo que se refiere la primera parte. Y la segunda parte, la aceleración va a ser inversamente proporcional a la masa. O sea, a eso se refiere a que si la masa es mayor, o sea, el objeto es más grande, entonces la aceleración va a ser menor. Y si la masa es menor, entonces la aceleración va a ser mayor. ¿Sale? A eso nos referimos con inversamente proporcional y directamente proporcional. Vamos a hacer algunos ejercicios, algunos ejemplos usando esta fórmula. ¿Sale? Aceleración es igual a fuerza sobre masa. ¿Tienen alguna duda? ¿Sí quedó clara la segunda ley de Newton? Sí, 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 muy claro. Sí. Sí, se quedó claro. Entonces es esta de aquí, ¿verdad? Y la primera ley de Newton es esta de acá. Vamos a hacer algunos ejercicios usando esta fórmula de acá. La voy a marcar, la marqué con anaranjado, la formulita. Entonces vamos a ver. Dice, a un objeto, a ver, voy a ver si se unió alguien más. Nadie. Ok. A un objeto de 40 kilogramos con aceleración
con aceleración de 7 metros sobre segundo al cuadrado, ¿qué fuerza se le aplicó? Entonces, otra vez, tenemos 3 pasitos para resolver estos problemas. Primero tenemos nuestros datos. Datos, tenemos M, que es la masa, ¿verdad? La masa es igual a 40 kilogramos. El objeto pesa, tiene una masa de 40 kilogramos. Con una aceleración de 7 metros sobre segundos. Entonces tengo A igual a 7 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Vale? Y lo que quiero conocer es el valor de F, que es la fuerza. ¿Cuánto vale la fuerza? Mi segundo pasito es conocer qué fórmula necesito ocupar. ¿Sale? Pues es la única que tenemos. Oiga, Fuerza. profe, oiga, Ajá. y ahí nos aplica de la ley del que si nada más es uno, bueno, si nada más por ejemplo, en kilogramos, ¿no? Ujú. Y nada más en metros. ¿Cómo, cómo? Sí, que si no se aplica la ley que nos dijo hace rato que las unidades de Ah, sí. kilómetro. Ok, aquí en este caso siempre vamos a usar newtons, metros sobre segundo y kilogramos, ¿sale? Estas van a ser nuestras unidades de siempre, ¿sale? Si tenemos algo en kilogramos, ¿en qué otra cosa lo podemos tener? Si tenemos algo en kilómetros y ahora lo tenemos que pasar a metros sobre segundo, ¿vale? Ok, eso. O sea, aquí siempre vamos a ocupar esto. Tenemos algo en hora. Aquí, Ujú. ajá. Sí, siempre vamos a ocupar esas Ah, unidades. Newtons, metros sobre segundo al cuadrado y kilogramos. ok, ¿Ok? ok. Entonces ocupamos esta fórmula de acá. Aceleración igual a fuerza sobre masa. Entonces tenemos que aceleración es igual a fuerza sobre masa. Pero yo quiero conocer la fuerza. Entonces, a partir de esta fórmula de acá, necesito despejar la F para poder tenerla, ¿sale? Tengo que dejar a la F solita de un lado de la ecuación. Me está estorbando esta M de aquí. Como está dividiendo, la voy a pasar del lado izquierdo de la ecuación multiplicando, ¿sale? Entonces me queda fuerza igual a masa por aceleración. Esta es la fórmula que me sirve, porque el dato que estoy buscando es el dato de la fuerza. Entonces, la fórmula que me debe de servir es una en donde la fuerza esté solita de un lado de la ecuación y luego tenga el igual, que es justamente la que les acabo de subrayar. Y después nuestro tercer paso es sustitución. ¿Vale? Fuerza va a ser igual a masa. ¿Cuánto es la masa? 40 kilogramos. Por la aceleración, que es 7 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, la fuerza va a ser igual a 40 por 7. ¿Cuánto es 40 por 7? 280. 280. Y como la fuerza se mide en newtons, eso es lo que quedamos acá arriba, la fuerza se mide en newtons, entonces aquí le vamos a poner 280 newtons. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. Entonces, esa es una formulita que debemos aprendernos y a partir de esa podemos obtener esta segunda fórmula y también despejando aquí podemos tener también que la masa va a ser igual a la fuerza entre la aceleración, ¿sale? Despejando, esta aceleración está multiplicando, la pasamos de este lado dividiendo, entonces nos queda masa igual a fuerza entre aceleración. Esta sería nuestra tercera fórmula para ocupar aquí, en este tema, ¿sale? Pero si se dan cuenta, todas salen a partir de esta, entonces con aprendernos esta ya podemos saber las otras dos, ¿ok? Vamos a hacer otro ejercicio de estos.
Vamos a hacer otro ejercicio de estos. Cambiarle el color. Vamos a ver. Ahora vamos a ver el concepto de peso mejor. Vamos a ver el concepto de peso. Ok. Peso no es lo mismo que masa, aunque se ocupa coloquialmente, decimos yo peso tantos kilogramos, ¿no? En realidad es masa. Es la masa es igual a 65 o 50 kilogramos, ¿sale? El peso se refiere a la fuerza con la cual los objetos son atraídos hacia el centro de la Tierra. Notemos que la Tierra es como un imán, ¿sale? La Tierra es como un imán, entonces atrae a los objetos hacia su centro, ¿sale? Todos los objetos son atraídos hacia su centro y a eso le llamamos peso, a la fuerza con la que los objetos son atraídos hacia el centro. Si se cae una manzana de un árbol, va a caer hacia el suelo, ¿no? Justamente porque tenemos una fuerza con la cual el centro de la Tierra está atrayendo a todo objeto, ¿sale? Ahora, el peso, ¿cómo se calcula el peso? Esa es otra fórmula. El peso, que se denota así, también se mide en newtons. Después de ahí tenemos la masa, que esta habíamos dicho que es en kilogramos. Y tenemos una aceleración gravitacional. La voy a denotar así, aceleración gravitacional, que va a ser igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Esta de aquí siempre va a ser la misma. Esta es la aceleración gravitacional de la Tierra. Esta nunca va a cambiar. Siempre va a ser esta. ¿Sale? Entonces, si yo les doy una masa, por ejemplo, una manzana, la manzana tiene una masa de, eh, ah, vamos a poner 1 kilogramo de manzanas, ¿no? Entonces la masa sería igual a 1 kilogramo. Pero si queremos calcular el peso, ¿cuál es el peso? Esto se hace con esta fórmula. Peso va a ser igual a la masa por la aceleración gravitacional, que nunca cambia, ¿sale? Entonces, el peso del kilogramo de manzanas sería el peso del kilogramo de manzanas a la masa, que es 1 kilo, por la aceleración gravitacional, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Esa es la que nunca cambia, ¿sale? El peso de 1 kilogramo de manzanas entonces sería 9.8 newtons, ¿sí? Acuérdense que el peso se mide en newtons. ¿Sí quedó claro? Entonces, esta de aquí es otra fórmula que también deben de aprenderse. Cuando les estén hablando de peso, se denota con la W, no la debemos de confundir con masa. Y en este caso hay que usar la aceleración gravitacional, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y que siempre va a ser constante, siempre va a ser la misma. ¿Sí? A ver, hagamos otro ejemplo. ¿Alguien me quiere dar su peso? ¿Cuánto? ¿Su masa? ¿Alguien me quiere dar su masa? Yo peso 79 kilos. Ajá, la masa de
¿Cómo te llamas? Antonio. La masa de Antonio es 79 kilogramos. Entonces, si nosotros queremos saber cuál es el peso de Antonio, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar la masa de Antonio por la aceleración gravitacional, que es la que ya sabemos que siempre va a ser la misma. Entonces sería 79 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto nos daría esto? 79 por 9.8. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da 79 por 9.8? 774.2. 74.2 newtons. 774.2 newtons. Entonces, el peso es diferente a la masa, ¿sí? Eso es lo que como que quería recalcarles mucho, que el peso no es lo mismo que la masa. Ahora vamos a ver la tercera ley de Newton, ¿sale? Esto que vimos es la segunda ley de Newton. Ahora vamos a ver la tercera. Tercera, ¿cómo le puse con su color? Vamos a ver la tercera ley de Newton. ¿Qué nos dice la tercera ley de Newton? A toda fuerza de acción le corresponde una fuerza de reacción de igual magnitud pero con dirección y sentido opuestos. Esta es la tercera ley de Newton. A ver, entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Si, por ejemplo, tenemos una pared y estamos muy enojados y le damos un golpe muy fuerte de, por ejemplo, de 20 newtons, entonces, ¿qué va a pasar? Nuestra mano se va a poner morada. Esa es la fuerza de reacción de igual magnitud en dirección y sentido opuesto. Nosotros golpeamos la pared, pero también la pared nos está golpeando y por eso nuestra mano se pone morada, ¿sí? Otro ejemplo, por ejemplo, sería en el, ¿cómo se llama? En el trampolín. Digamos que este es un trampolín y estamos brincando. ¿Qué hacemos si queremos brincar más alto? Lo que haríamos sería como intentar empujar más fuerte hacia abajo, ¿sí? Intentamos empujar, saltar con más fuerza hacia abajo para que entonces el trampolín nos aviente más alto hacia arriba. Entonces esa es una fuerza de reacción, una fuerza que nosotros estamos aplicando al trampolín y el trampolín nos da una fuerza de reacción de igual magnitud, pero con dirección y sentido opuesto y por eso nos lanza hacia arriba con más fuerza. Entre más fuerza aplicamos al trampolín, más fuerte nos lanza hacia arriba. ¿Sí? Esto es lo que nos dice la tercera ley de Newton. ¿Tienen alguna duda? No. ¿Sí quedó todo claro? Sí, todo claro. Sí, está claro. A ver, ¿cuánto tiempo nos queda?
10 minutos. Vamos a hacer un repaso de lo que vimos hoy, ¿vale? Para asegurarme que les quedó claro todo. ¿Qué fue lo que vimos primero? Vimos lo de el movimiento rectilíneo acelerado. La primera clase fue movimiento rectilíneo uniforme. Ajá, uniforme, perdón. ¿Ese a qué se refería? ¿Se acuerdan a qué se refería? ¿Cuándo qué? Sí, Es un movimiento rectilíneo, o sea, en línea recta. Uniforme Constante. se refiere a Constante. que la velocidad va a ser constante, ¿verdad? Sí. La velocidad es constante. Después vimos movimiento rectilíneo Rectilíneo. Uniforme acelerado. uniformemente acelerado, ¿verdad? Aquí la diferencia, acelerado. Aquí la diferencia es que también es en línea recta el movimiento, pero la velocidad cambia. ¿Se acuerdan? A ver, ¿quién me dice la primera ley de Newton? La ley de inercia, Ajá, ¿qué dice? de todo cuerpo que está en reposo, que está en reposo, sí, no, Ajá, o con velocidad constante. tiende a permanecer en un estado a menos que se le aplique una fuerza externa. Ajá. Un ejemplo de la primera ley de Newton. ¿Quién me da un ejemplo de la primera ley de Newton? Por ejemplo, cuando está algo sobre una mesa, ¿no? Nosotros la empujamos, se cae, Ajá. Y si no le empujamos, se va a quedar ahí, ¿verdad? se va a Ok. quedar inerte. Ujú, se va a quedar en reposo, sí. La segunda ley de Newton. ¿Qué nos dice la segunda ley de Newton? Que la Que una aceleración es fuerza un cuerpo aplicada en un directamente. objeto puede ser proporcional La fuerza es proporcional a qué? a la velocidad que agarre. a su masa. Es proporcional a su masa. La aceleración es proporcional a A la mayor fuerza. fuerza y también a mayor fuerza, mayor aceleración. Ajá. Y la aceleración es inversamente proporcional a la masa. Acuérdense que este es proporcional, o sea que si hay más aceleración va a haber más fuerza, pero va a Sí, ser inversamente proporcional a la masa. Este es inversamente proporcional. ¿Por qué? Porque si el objeto pesa más, va a adquirir una menor aceleración. Si el objeto es más grande, aunque le apliquemos la misma fuerza, va a adquirir una menor aceleración. Aquí vimos esta fórmula, que es la que nos lo puede recordar. Aceleración es igual a fuerza entre masa. Entre más. ¿Sale? Aquí se puede notar que si este numerito aumenta, la aceleración va a aumentar. Esto es proporcional. Y aquí también se nota que si este numerito aumenta, este de aquí va a disminuir. Entonces estos son inversamente proporcionales. Y estos de aquí son proporcionales. La aceleración y la fuerza son proporcionales y la aceleración y la masa son inversamente proporcionales. ¿Sale? De ahí la tercera ley de Newton. ¿Qué dice? Toda fuerza de Para acción todo, le es corre. una fuerza de reacción de igual magnitud, pero con dirección y sentido opuesto. Ajá. A ver, ¿quién me da un ejemplo? Un ejemplo de la tercera ley de Newton. Mm, Decíamos al golpear una pared, ¿no? Cuando le ponemos un balón, Al aventar un balón, ajá. ¿Qué pasa al aventar un balón?
el balón sale. Ese más bien sería un ejemplo de la primera ley de Newton, ¿no? Porque el balón se va a mantener en reposo a menos que yo lo patee. También se podría hacer cuando chocara un vehículo, ¿no? Ajá, cuando choca un vehículo también, si choca un vehículo contra lo O que con los choque, pues, nadadores, ¿no? ajá, con los nadadores y el agua también, ajá. Entonces sí, muy bien, muy bien. ¿Seguros que no tienen dudas de lo que vimos? No. Bueno, pues yo creo que ya terminó la clase. Nos vemos la próxima semana. Cualquier duda pueden escribirme por WhatsApp, ya saben. Eh, pues y si tienen dudas con respecto a los ejercicios que vayan a resolver, me escriben y los resolvemos, ¿va? Yo tengo una duda. Ajá. ¿No dejaron trabajos o cómo es lo de los trabajos? ¿Quién no los deja o algo así? Con el maestro Carlos, a él le pueden escribir para que él les habilite les pase los ejercicios que hay que resolver. Yo no les dejo tarea porque sí, ya tienen ejercicios a resolver para poder presentar su examen. Entonces, cuando les digo que me pregunten, me refiero a que hagan los ejercicios que les pone él y las dudas que tengan me las pueden preguntar, ¿vale? Ah, ok, sí. Sí, sí, sí. Escriban al maestro Carlos. Bueno, gracias. Ok. Bueno, entonces nos vemos. Pues gracias a los que estuvieron presentes. Nos vemos la próxima semana. Sí, hasta luego, gracias.